Estalló el conflicto en Ucrania producto de la invasión de las fuerzas rusas. Vamos a analizar cuáles son las consecuencias económicas, principalmente para nuestro país, en el corto plazo y en el largo plazo. Venía, acompáñame. A tono con lo que fue la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia, tenemos que pensar cuáles son las consecuencias económicas para nuestro país. En primer lugar, lo que primero tiene una repercusión se basa en la cotización de los activos financieros, es lo que primero se expresa. Bueno, se han desplomado todas las bolsas del mundo en el momento inicial y después un leve rebote de recuperación. Argentina eso siempre le pega más, porque además estamos transitando un proceso de renegociación de deuda soberana, con lo cual estamos mucho más debilitados, mucho más endebles que el resto de las economías. Hubo un desplome, una caída muy fuerte, tanto en los activos de renta fija como en las acciones en la bolsa, y eso en el corto plazo se va a ir acomodando o se va a ir profundizando de acuerdo a cuánto dure el conflicto bélico y cuáles sean las consecuencias en términos regionales también. Un segundo punto tiene que ver con el comercio. Es un punto fundamental porque nuestro país tiene la necesidad de acumular dólares ya mismo. Este año tiene una meta muy ambiciosa de consolidación de reservas, con lo cual lo que pase en materia de posibilidades de exportaciones, de importaciones y los valores de los productos y los servicios tiene una importancia trascendental para nuestra economía. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta escalada bélica? Bueno, lo primero que se expresa tiene que ver con los precios de los productos primarios, de los commodities. Ya hubo en las cotizaciones en los mercados futuros que anticipan los precios en los cuales se pactan los contratos en los diferentes productos, alteraciones muy significativas en los primeros días. Una escalada básicamente, en dos bloques diferenciados. Por un lado, el bloque de los minerales y los combustibles y por otro lado los commodities vinculados a los productos agrícolas. Entonces, especulemos un poco cuál puede ser el efecto para nuestro país. Bueno, Argentina es un exportador neto de productos commodities agropecuarios y sus derivados, pero tiene importaciones bastante significativas de gas, sobre todo en invierno. Tenemos ahí un ticket muy significativo para el Estado. El año pasado fue de alrededor de 4.000 millones de dólares y si hay una escalada de precios este año, posiblemente esa cuenta se vuelva más onerosa para el Estado argentino. ¿Cuál puede ser el saldo de la mejora de los precios de los commodities agropecuarios que nosotros exportamos? La soja, el maíz, el trigo y sus derivados versus un aumento en el precio del gas. Bueno, las primeras especulaciones por el momento marcan que sería positivo, tendría un efecto neto favorable, pero no muy significativo. Con lo cual, bueno, ese es un factor para tener un cierto optimismo, pero muy moderado. El tercer pilar tiene que ver con lo que pasa en materia de precios internos. Claro, si se mueven las cotizaciones de los productos primarios, también necesariamente se termina propagando a los precios al interior de la economía, los que nos importan, los del bolsillo, los del día a día. Bueno, ¿cuál es la especulación respecto de eso? Seguramente también va a haber una transmisión vía presión alcista en los precios internos. Bueno, ¿cómo se puede llegar a expresar eso? En aumentos sobre todo de los precios de los alimentos en una primera instancia. Ahí lo que hay que discutir es cuáles pueden ser las herramientas que tenga el Estado argentino como para poner un muro de contención para tabicar que se traslade lo que pasa en los mercados internacionales en los commodities a los precios internos. ¿Cuáles pueden ser las herramientas? Las que ya conocemos. Las retenciones, alguna estrategia por el lado de elaborar un fideicomiso que genere subsidios cruzados o segmentar aún más el tipo de cambio del dólar. Todas estas alternativas, estas estrategias no están exentas de complejidades también, con lo cual dependerá de la evaluación de política económica cuál es la estrategia más conveniente. Un último aspecto importante tiene que ver con cómo nos golpea en términos del acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que discutir que si este conflicto se extiende en el tiempo, va a derivar en menor crecimiento económico en toda la economía global, menos niveles de intercambio y por ende países tan debilitados como el nuestro nos puede llegar a golpear. Todavía estamos a tiempo de introducir esta discusión en el debate por el acuerdo definitivo con el Fondo Monetario. ¿Por qué no pedir que haya un tratamiento diferenciado con ciertas concesiones para un país en una situación tan aguda como el nuestro, así como nos dieron una flexibilidad en 2018, que ahora también lo adapten para
las condiciones de un contexto global de guerra.